Iniciamos el encuentro sobre fomento lector, nuevas tecnologías y transformaciones culturales, problemas, desafíos y oportunidades para el fomento lector. Participan Susana Yori, académica argentina, y Marcela Valdés, directora de la Biblioteca de Santiago. Presenta Loreto Aroca, estudiante de Pedagogía en Español UDEC. Adelante, Loreto. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Estamos muy contentos de poder participar de esta actividad. Em, Les quiero dar la más cordial bienvenida a las personas que están acá presentes, pero también a aquellas que nos están viendo desde la señal online de la Feria Internacional del Libro Bio Bio. Pero en particular también quiero saludar y también darles la más cordial bienvenida a Susana Ayori y Marcela Valdés. Mientras ellas nos pueden saludar, les comentamos que hoy estaremos conversando sobre nuevas tecnologías y transformaciones culturales, problemas, desafíos y oportunidades para el fomento lector. Les voy a dar una pequeña descripción, no tan académica, tanto de Susana Yori como de Marcela Valdés, sino desde la perspectiva de lo que ellas hacen y cómo se mueven en este trabajo que es el fomento y promoción a la lectura. Susana Yori es licenciada en Letras de la UNAV, es docente desde primaria hasta rangos universitarios y es una activa promotora y es la presidenta además de CEDILIG, Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil, eh, y que a partir desde esa plataforma que surge post dictadura en Argentina ha desarrollado un sinnúmero de formas de promover la lectura e incentivar procesos de dignificación de las personas como ella misma lo dice. La voy a citar como en uno de sus valores fundamentales, me parece mucho, que es la lectura como práctica política indispensable. Esta es Susana Yori, que está hoy desde Argentina, y vamos a presentar ahora a Marcela Valdés. Ella es comunicadora social con estudios de bibliotecología en Venezuela y es la coordinadora general o dirige la Biblioteca Pública de Santiago, una de las más connotadas de nuestro país, a partir de toda la serie de configuración que ha tenido como una plataforma de fomento a la lectura para todas las edades, para todas las personas, inclusiva, democrática. Y ella en una de sus entrevistas citaba a Mempo Gardinelli que decía, hacer leer a una nación es una decisión política. Hola Marcela y hola Susana, bienvenidas. Hola, hola, Loreto. Una Eh, alegría. No, mil gracias por esta oportunidad de estar en la FIL de Bio Bio, de poder conversar contigo y especialmente de ver a mi queridísima amiga, compañera de tantos caminos, conversaciones, pre-revoluciones, querida Susana, ahí en la maravillosa cosa. Difícil no sonar edulcoradas, pero es de verdad una alegría. No quiero que sea un lugar común. A veces las palabras se gastan del mal uso, del exceso de uso banal, pero realmente es una enorme alegría estar ahí. Siento que este campus nos está recibiendo con esa luminosidad de ese sol. O sea, han estado buscando mucho antes el espacio. Yo lamentablemente no conozco el campus de la universidad, me encantaría hacerlo, pero bueno, una alegría estar compartiendo con Marcela, que valoro enormemente el trabajo, además de mi dedicación afectuosa que mencioné. Tantos años de que nos ha encontrado esta tarea que llevamos adelante, ¿no? Ya que está mezclada la posición y la mirada sobre el hacer con el vínculo humano. Me parece que son dos cosas que van de la mano. Gracias por la invitación. Partamos entonces con la conversación. Me parece como fundamental
eh, partir preguntándoles bajo esta perspectiva, ¿cierto?, moral, valórica, en la que ustedes exponen como las bibliotecas, la promoción de la lectura, el fomento lector como actos políticos. ¿Qué entienden ustedes por nuevas tecnologías y cómo eso afecta a la cultura actual? Yo creo que no la afecta, más bien la ayuda. Creo, no creo, en realidad existe una multiplicidad de formatos lectores hoy día. Yo creo que sería bueno que Estudio Online apagara el micrófono, porque escucho mucho eco. Desde tú, a ver ahí. Se escucha mucho eco. Marcela, soy yo. Lo estamos viendo para ver si es que lo ¿Sí? podemos resolver. Porque Susana al parecer está muteada. Sí. ¿Aló? Ahí. Soy yo. Eres tú. Déjame ver si sigo. Ahí, a ver. Entonces, No, ahí sigo escuchando eco. ¿Y ahora, Susana? O sea, Marcela. A mí no me molesta mi eco, pero cuando escucho a Susana o te escucho a ti, no le entiendo. ¿Te parece si solo responde y nosotros tratamos como de resolver acá mientras tanto? Como estábamos hablando, yo ocupé el adjetivo como ¿cómo afecta las nuevas tecnologías? Y tú me decías, esto no lo afecta. Cuéntame por qué. Mira, yo creo que decía que no le afectaba porque creo que hoy día tenemos una multiplicidad de formatos lectores que más bien entregan un montón de oportunidades. Yo sigo siendo una lectora de libros y me encanta el papel y leer en papel, pero creo que la multiplicidad y sobre todo en una época donde nos ha tocado encontrarnos con esta pandemia y donde el acceso al libro papel fue muy complejo, el acceso a biblioteca o a librería es un sector que fue muy golpeado. La posibilidad de leer en digital para muchas personas indudablemente fue una tremenda oportunidad. Indudablemente hay brechas lectoras, brechas económicas y brechas tecnológicas en nuestros países y en muchos lugares del mundo que dificultan esta posibilidad. Pero creo que hoy día tenemos la maravillosa oportunidad de que las tecnologías y las nuevas tecnologías y algunas viejas tecnologías ya se conviertan en grandes aliados para la promoción de la lectura. No creo que tengamos que pelear entre los distintos formatos, muy por el contrario, creo que es el momento de manera casi maquiavélica, aprovecharnos de todas esas posibilidades que nos entregan las tecnologías, y no solamente me refiero al tener aparatos, sino que también a la multiplicidad de posibilidades desde los cuales podemos difundir y fomentar la lectura, desde un juego. También coincido con Marcela en que es un momento de una enorme oportunidad. Y también es llamativo, me quedo como en la palabra nuevas tecnologías, como ese adjetivo se nos ha pegado a tecnología desde hace ya varias décadas. Entonces, lo que en los fines de los años 90 empezó a ser nuevas tecnologías, 30 años después las seguimos llamando nuevas tecnologías. Es cierto que no es la misma, estamos hablando de tecnología digital para la lectura y la escritura. Estamos sobre todo hablando de esa tecnología, ¿no es cierto? Que es básicamente la tecnología de la cultura escrita. En ese sentido es la misma, podemos decir, hablamos de la misma tecnología, pero lo que no es de los vertiginosos cambios que esa tecnología le está proponiendo a esa práctica. Quiero decir, en los primeros momentos de esas nuevas tecnologías, traslazábamos lo que antes se hacía de manera analógica, en formato papel, al formato digital. Nos escribíamos mails que parecían las antiguas cartas. Hoy ni siquiera los mails los escribimos de la misma manera, salvo en espacios académicos.
Entonces es interesante pensar esa posición de nuevas que nos viene proponiendo todo el tiempo cambios. Entonces, en ese sentido, para el fomento lector, creo que es una consideración particular, porque me parece que lo que nos está recordando es que la práctica de la lectura está absolutamente vinculado con el contexto en el que esa práctica sucede, lo mismo que la práctica de la escritura. Entonces, creo que muestra a las claras el desafío que tenemos como convidadores de lectura, como personas que nos interesa desde una posición política abrir la posibilidad cada vez a más personas, sobre todo a los nuevos, que es darle la bienvenida a la cultura, a las nuevas generaciones. Y me parece que nos propone eso, el desafío de estar atentos a un modo de promover la lectura, esta práctica, siempre mirando y escuchando, porque yo creo que ya no solo tenemos que, como mediadores tenemos que poner todos nuestros sentidos para entender cómo funciona este mundo, porque es nuevo para nosotros que somos, en todo caso, para hablar en modo binario, las viejas generaciones de lectores. Entonces nuestro modelo ya no sirve. Nosotros no podemos definir cómo es la promoción de la lectura hoy si no miramos con mucha atención el contexto en el que está sucediendo, cómo son las prácticas, cuáles son los desafíos y cuáles son las verdaderas oportunidades que las nuevas generaciones tienen para acceder a la cultura y para invitarnos a nosotros a acceder a estas formas culturales actuales. Entonces me parece que ahí el desafío nos corre del lugar. Nosotros veníamos con un saber que nos parecía que era convidable. Ahora ese saber también nos invita a aprender muchas más cosas de las que en algún otro momento pensábamos sobre la lectura y la escritura. ¿Qué es ser lector hoy? En un sentido igual que siempre. Cada lector lee desde su, digamos, con su aparato físico, que es la vista, y esa operación de lectura que se transmite en una asignación de sentido a lo que se lee, que es sumamente personal. Miren lo que estoy diciendo de nuevas. A mí ya nuevas no me suena más a lo que me sonaba antes, a novedad. Por ejemplo, si está al lado de tecnología. Me parece que nuevas hoy para mí es un desafío. Bueno, es una lectura individual, particular. Entonces, bueno, esa, digamos, construcción de sentido que es la lectura, y eso es individual, y eso me parece que es lo que el desafío político, ¿no? De que todos tengan la oportunidad de construir sentidos a partir de construir un conocimiento propio, un modo de estar en el mundo, en la cultura. Entonces, bueno, básicamente eso. Me parece que definirlo a lo nuevo nos abre una perspectiva que es permanentemente novedosa. Y eso es una alerta creativa, ¿no? No digo una alerta peligrosa, sino una alerta creativa para quienes tomamos este desafío. Para poder como seguir con esta conversación, me quedo con las palabras, por ejemplo, de Marcela, que hablaba de multiplicidad, de Susana como de abrirse a nuevos públicos y nuevas formas de lectura, el desafío de estar atentos, poder mirar y escuchar, pero por sobre todo me llama la atención como esta visión que estas nuevas tecnologías no son necesariamente el formato en el que uno lee, si puede ser en el formato libro o en el formato audiolibro o en el formato online o desde la internet en descargas, etcétera, sino que también estas nuevas miradas que hablaba Susana las veo también en las lecturas personales, pero también llevadas a lo colectivo. Cómo esta construcción de sentido no solo es individual, sino que es colectivo a través de las plataformas como los booktubers, como los foros, los blogs, TikTok, Instagram y las recomendaciones literarias y la lectura colectiva. Desde ahí también Gemma Luch habla sobre compartir entre iguales.
y bajo esa perspectiva, como entre estas lecturas que las nuevas tecnologías nos permite compartir desde la horizontalidad, quiero que podamos reflexionar sobre lo horizontal, el juego, lo colectivo como creación cultural, pero por sobre todo la democratización del acceso, cómo las nuevas tecnologías democratizan el acceso a las lecturas, a nuevas perspectivas, a compartir, por sobre todo y a la conversación, por sobre todo a la conversación. Cualquiera. Yo vuelvo a lo de lo nuevo que les decía antes. Este, por mi trabajo yo estoy en contacto, digamos, con la literatura en general, específicamente, particularmente con el final y los jóvenes. Y yo vengo observando, por ejemplo, la democratización de la edición de libros, que, digamos, es un cambio profundo en el sentido de que, ¿qué significa democratización de la edición? Que el desarrollo de esas nuevas tecnologías de la impresión o de la edición, que yo las ubico ya a fines de los años 90, quiere decir que muchas más personas pueden tomar la palabra y difundirla. En el sentido de que si yo quiero editar mi libro, puedo hacerlo. Ese es un cambio absoluto en esta cultura del escrito. Ese cambio que trae esta democratización, cualquier individuo puede editar y distribuir sus materiales. Cada vez más lo puedo distribuir, cada vez por más plataformas o por más aplicaciones. En ese sentido, es muy bueno, es buenísimo la democratización de tomar la palabra, de distribuirla. Es cierto que cada vez que hubo un cambio tecnológico, yo lo vengo estudiando hace más de 30 años, cada vez que ha habido un cambio de tecnología, de la escritura, se ha democratizado un poco más, se ha habilitado un mayor acceso a la lectura y a la escritura. Pero mayor acceso no ha significado nunca universalización de las posibilidades de lectura y escritura. Entonces, desde ese punto de vista, también los estudios me permiten concluir que suelen ser más o menos el mismo tipo de poblaciones las que quedan fuera de ese acceso. Generalmente son las personas que más dificultad material tienen para acceder digamos, a la tecnología. En algún momento habrá sido a los libros, en este momento a los dispositivos. Aunque es cierto que hoy con un celular se accede a todo eso. Pero ahí está la otra, digamos, el otro déficit. La democratización también tiene que llegar al deseo. Para mí hay una clave en la lectura que está vinculada con el deseo personal, el interés, el deseo y el interés personal de la lectura. Y es en ese sentido me parece que hay que pensar el fomento lector, porque hoy nadie puede dudar que en alguna otra época se decía los jóvenes no leen, los chicos no leen, la gente lee menos. Hoy todos los humanos con dispositivos cerca leen. Los bebés en el séptimo mes de vida que tienen un celular en la mano, todos lo hemos visto, todos lo vemos. Entonces ya están interactuando con esa manera de escrito, de imagen. Entonces me parece que es maravillosa la democratización de la lectura porque también significa democratización de la cultura. Ahora nos tenemos que plantear de qué modo este exceso de oportunidad de leer contribuye en una práctica autónoma. Bueno, ese tal vez sea otro punto de nuestra conversación. ¿Qué leemos y por qué?
hay un punto, no quisiera este, Andar. robar solo el texto para mi palabra, me encantaría escuchar su opinión de Marcela, pero creo que ahí hay un tema de qué leemos. ¿Es mucho o qué? Ese me parece que es otro asuntito. Pero bueno, democratización, eh, sí, maravillosa, nos gusta, es la gran oportunidad, pero también nos propone el desafío de, bueno, a ver, ¿de qué modo se establece esa democratización? Y yo coincido con Susana cuando habla de la democratización de la lectura, y creo que la democratización de la lectura de alguna forma nos hace pensar, nos hace reflexionar y nos hace instalar la lectura como un derecho. Eh, eh, Especialmente hoy día, en un país como Chile, que está en un proceso de construcción de una nueva constitución. eh, eh, Creo que es el momento que podamos instalar efectivamente no solamente el término, sino que efectivamente el derecho a tal, ¿ya? El derecho a leer, que por lo demás es una frase que hemos escuchado, que hemos trabajado en lectura desde hace muchos años, pero bueno, a veces habían algunos que le da miedo, ¿no? Porque siempre la palabra, el obtener derechos da susto en algunos círculos. Creo que las redes sociales hoy día justamente lo que generan de alguna forma es esa democratización. Cuando existen plataformas como Wattpad, plataformas, lo mencionaba Loreto, como TikTok, como Instagram, como YouTube, donde están los booktubers, donde hay un trabajo de todas y todos por recomendar libros. Ya la recomendación de libros, no solamente un trabajo del crítico literario, sino que efectivamente creo que es una labor que es propia para todas y todos los lectores y lectoras. Y eso me parece interesante. Efectivamente, no solamente es la democratización de la lectura, sino que la democratización de la opinión también. ¿Ya? De ese derecho a leer que nos entrega la posibilidad también de comentar, de conversar, de hablar. Ya no pertenece solamente a un círculo, no pertenece a una élite, finalmente. No es parte indudablemente seguimos leyendo a críticos literarios y nos puede parecer interesante y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero creo que es interesante cómo de alguna forma en esta lectura comunitaria todas nos hacemos parte finalmente de ese proceso lector. Creo que el proceso lector está dado justamente también por sentirnos, de alguna manera, tener el papel de difusores de la lectura. Eh, Creo que fuertemente esto se produce en los jóvenes, porque son los que tal vez de alguna forma utilizan más las tecnologías hoy día, pero creo que hay ciertas generaciones que han cambiado justamente ese switch, donde estas últimas generaciones son generaciones que de alguna manera empiezan a luchar en contra de estas sociedades de adultos que tratamos de imponer cuándo leer, qué leer y cómo leer. De alguna forma son quienes empiezan a decir, soy tal lector o es tal lector aquel que se leyó La Guerra y la Paz, como el que lee de jardinería, o el que ve recomendaciones literarias o lee en Wattpad la novela juvenil que escribió un escritor o escritora anónimo y que muchas veces después es un éxito y se convierte en bestseller. Entonces, no obstante, creo que no nos tenemos que obnubilar con ello, porque hoy día no es una cosa de sensación, sino que puedo dar fe de ello. Las brechas digitales que existen son tremendas. Entonces, muchísimas veces justamente pensamos que todos tienen acceso, pero en muchos casos no se tiene acceso. Puedo, desde mi lugar en la biblioteca, indudablemente con la pandemia, nosotros ganamos una cantidad de público y de usuarias y usuarios impresionante, ¿ya?
tenemos talleres donde participa gente desde Colombia, Argentina, Perú, y eso es maravilloso porque finalmente es un proceso de una biblioteca globalizada. Pero ¿qué pasó con nuestros usuarios presenciales que muchas veces no tenían acceso a esas tecnologías y que lamentablemente dejaron de venir en el momento en que la biblioteca, durante el periodo de cuarentena que la biblioteca estuvo cerrada? Entonces, siento que lo que tenemos que trabajar es justamente cómo vamos mezclando, cómo esa democratización y esa accesibilidad es efectiva para todas, todos y todes, y no solamente nos enfocamos a ciertos grupos, ¿ya?, de la comunidad. En la medida, y creo que la respuesta de alguna manera es que en la medida en que la lectura se convierte en un derecho, como tú citabas, cuando yo citaba a Giardinelli, cuando la nación toma esa decisión política, ¿verdad?, cuando los mediadores de lectura, o los fomentadores de la lectura, o finalmente todos aquellos que queremos que la sociedad lea, tomemos esa decisión política de hacer leer, es justamente el momento en que al convertirse en derecho, efectivamente generamos los canales reales para que esa democracia lectora, ¿verdad?, esa accesibilidad a la lectura sea real. Me encanta. Me encanta porque resume como en esta conversación vamos viendo cómo nos centramos desde el gusto, el fomento desde el gusto, el placer por la lectura de las personas como de forma libre y voluntaria, para luego pasar desde ahí a que se pueda articular procesos de reflexión, de autonomía, que pueda ocurrir una mezcla efectiva, que las personas puedan tener acceso, pero eso mediante a través de ver la lectura como un derecho. Y bajo esa perspectiva hemos estado conversando qué son las nuevas tecnologías, cómo nos gustaría que fueran estos lectores, qué plataformas hay, cómo existen, estamos haciendo un paneo, pero ahora quiero llevarlas a que podamos reflexionar desde sus ámbitos de trabajo. Ustedes han trabajado desde lo público, desde lo comunitario, también desde el mundo privado, desde la autogestión. Entonces, ¿cómo lo hacemos para continuar, como por ejemplo, con políticas públicas a partir del proceso constituyente que lleva nuestro país? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo continuamos con este quehacer ahora uniendo o sumando las plataformas digitales, virtuales? Yo sé que ustedes lo están haciendo. Marcela ya nos contaba que la Biblioteca de Santiago, ellos han tenido, les voy a dar los datos, los tengo por acá. Ellos aumentaron, la biblioteca pública digital aumentó un 48% sus préstamos y supera los 500.000 descargas durante el 2020 de libros digitales. Pero al parecer tenían ahí un desmedro de lo presencial, bueno, claramente por la pandemia. Marcela, ¿qué te hubiese gustado hacer? ¿Cómo ves como este trabajo desde lo público, desde políticas públicas, como para aumentar tu trabajo? Y Susana, vimos que Cedilig lo dio todo a través de sus redes sociales durante la pandemia, pudieron reinventarse, siguieron explorando, probaron un montón de formas. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó que salió ahí? ¿Qué resultados tuvieron? En particular, ¿qué fue lo más exitoso? Y ahí vamos, vean ustedes, Marcela, ¿te tinca que partamos con políticas públicas y desde tu quehacer? ¿Qué te hubiese gustado hacer y qué hicieron bien también? Bueno, en general en la vida yo hago lo que quiero, ¿ah? Así que lo que me gusta hacer es lo que finalmente termino haciendo. A veces me retan, pero bueno. Pero ya lo hiciste. Más fácil pedir perdón que pedir permiso. No, yo creo que estamos, por lo menos en Chile, estamos en una oportunidad histórica en la construcción de esta nueva constitución, una constitución democrática, paritaria, participativa. Y yo creo, pero más que el 100%, en la construcción de esta nueva constitución. Y en paralelo a eso, estamos en la construcción también de una nueva política nacional del libro y la lectura. Una política que se construye desde la evaluación, y eso creo que es interesante. Y bien Porque participativa.
es participativa. Muchas veces, no, como lo fue también la anterior, ojo, creo que muchas veces el problema de nuestro continente, como le falta un poco la memoria a veces. Entonces se olvida de procesos anteriores y vuelve sobre lo mismo. No obstante, esta política se está construyendo de manera participativa y a partir de la evaluación de la política anterior, que no se desechó, simplemente tenía un principio y un fin. Entonces, esa política terminó en el año 2021, se hizo un proceso de evaluación de la misma para la construcción de esta nueva política nacional del libro y la lectura. También a un plazo mayor y que tendrá también que tener una evaluación posterior. La política anterior tuvo también un proceso participativo. De hecho, parte de los plenarios fueron en esta biblioteca de Santiago, donde yo hoy día estoy sentada. Además de reuniones en distintos lugares como la Estación Mapocho, bibliotecas, escuelas, en fin. Entonces, este proceso, desde que ha sido un proceso con la llegada de la democracia, porque finalmente recordemos que si vamos hacia atrás, en el año 93, con la vuelta a la democracia, se crea el Fondo Nacional del Libro y la Lectura, ¿ya? Que no solamente entrega recursos, sino que da la posibilidad de que se creen nuevas bibliotecas, que se compren libros, que se desarrolle el mundo editorial, da pie también a la construcción del Plan Nacional de Lectura y a la Política Nacional del Libro y la Lectura, que hoy día, como bien tú dices, es un proceso también participativo. Entonces creo que es una gran oportunidad porque es la posibilidad también de que esta comunidad, y cuando me refiero a la comunidad, me refiero a la comunidad nacional, no solamente a los lectores, sino que también a los no lectores, al mundo del libro y al mundo que no está metido tal vez en el libro. Y cuando hablo de libro, hablo de la multiplicidad de formatos de libros, ¿no? O formatos de lectura más bien. Esos formatos de lectura. Tengamos la posibilidad efectivamente de tener injerencia en esta política y de alguna forma la injerencia en esa política da pie también a lo que pueda hacer esa nueva constitución. Indudablemente a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno más que el vaso medio vacío, ¿no? Yo creo que se ha avanzado muchísimo, ¿no? Con la vuelta a la democracia, lo dije anteriormente, efectivamente hubo un tremendo avance en un momento de total oscurantismo que existieron y creo que también pasó en Argentina. Finalmente las dictaduras en nuestros países, en nuestra América, fueron macabras, no solamente, bueno, se quemaron libros y personas finalmente, ¿no? Eso es lo que hacen los gobiernos dictatoriales. Entonces, esa vuelta a la democracia finalmente dio un tremendo paso y un tremendo avance. Y creo que si nosotros revisamos hacia atrás, el avance hasta hoy día ha sido enorme. Y hoy día nos permite justamente el empezar esta nueva construcción. ¿Qué me gustaría que sucediera? Me gustaría que existiera en este país una ley de bibliotecas, ¿ya? Que le entregara las competencias a los entes locales, ¿ya? Que no tuviésemos que sufrir con cada cambio de gobierno local porque cambian a la jefa de la biblioteca y que efectivamente muchas bibliotecas unipersonales donde finalmente son las encargadas de la biblioteca las que prácticamente le colocan el piso a esos espacios, así como hay otras bibliotecas donde efectivamente las autoridades se hacen cargo y uno se saca el sombrero porque tienen una visión de comunidad maravillosa, independiente de sus ideologías o posiciones políticas. Entonces, eso me gustaría que pasara. ¿Qué creo que no hicimos nosotros? También siendo muy crítica, creo que nos costó de alguna manera hacer este vínculo de presencialidad con lo digital o lo en línea, ¿verdad? Porque bueno, no sé a ustedes, pero a mí nadie me enseñó que había que hacer una pandemia. Lo descubrí en el camino y en el camino efectivamente empezamos a trabajar al respecto, pero sí creo que efectivamente nos costó nos costó hacer ese enlace, ¿eh? Pero creo que hoy día lo estamos logrando y lo estamos haciendo. Una biblioteca que vuelva a lo presencial, que abre, que está empezando a extender su horario, que incluso esta semana abrió la Guaguateca, donde
claro, la gente dice tan pocos horarios, pero se olvida que los niños van sin mascarilla y normalmente chupan los libros y hay estornudos, mocos y un montón de vectores entre medio. No obstante, efectivamente nos atrevemos a hacerlo. Ujú. Y nos atrevemos, y nos digo nos atrevemos porque yo creo que también hay que respetar los miedos, los miedos al contagio y los cuidados, y el autocuidado finalmente, el cuidar también, porque las personas que trabajan en la biblioteca también se mueven en locomoción colectiva, también tienen familia, entonces finalmente también al cuidar a toda una comunidad. Entonces creo que tal vez eso nos faltó al principio, y que fue muy dramático. Cerrar esta biblioteca, no solo para mí, sino que para mi equipo, fue muy, muy dramático. O sea, efectivamente significó muchas lágrimas, aunque suene dramático, pero es porque de alguna forma sabíamos que cerrábamos el acceso a mucha gente. Pero abrimos también otra puerta, y eso me parece súper interesante porque este mismo equipo súper creativo, finalmente en paralelo, se puso a crear, y a crear lo que nunca había hecho además. Oh, poníamos cosas en redes sociales y difundíamos actividades presenciales, ¿verdad? Pero empezamos a inventar, a contar, ¿verdad? A diseñar un montón de productos finalmente, de cápsulas, de contenido para ese mundo digital, que a muchos también nos éramos un poco ajenos, porque, y bueno, aquí no somos todos unos niñitos no somos adolescentes precisamente, entonces empezamos un poco a jugar con las redes sociales. Así que en ese sentido creo que por eso miro el vaso medio lleno, de que si bien es cierto nos costó una primera parte, pero también le pusimos todo en esa segunda, y finalmente creo que bajo esa premisa es lo que es el aporte que hace esta biblioteca para la construcción justamente de esa comunidad, de esa política nacional del libro, de ese plan de lectura, e indudablemente de lo que signifique esa nueva constitución. Marcela, gracias por tu sinceridad y en eso también yo creo que cuando uno cierra sus bibliotecas, y que si es que a uno también le duele, definitivamente a uno también hay porque creo que la perspectiva que tenemos constantemente es que las bibliotecas son el corazón de la comunidad, pero también nosotros, como tú decías, yo hago un poco lo que me gusta, creo que esa es la gracia de estar en estos espacios en el que uno efectivamente se vincula, genera comunidad y está su corazón también puesto ahí. Así que creo que también tu equipo lo dio todo para adaptarse y mostrarse en estas nuevas tecnologías, que fue estas nuevas tecnologías o estas tecnologías fueron la forma que tuvimos, la única de poder comunicarnos. Y desde No, yo eso, creo que mi equipo en ese sentido, y perdón que me alargue, lo dio todo, ¿verdad? Y efectivamente se involucró con esta comunidad como ya lo estaba por lo demás. Y quiero hacer mención, por ejemplo, a compañeros que desde sus teléfonos llamaban a usuarias y usuarios para saber cómo estaban y darle apoyo, ¿verdad? Muchas veces personas de la tercera edad que estaban muy solas en esta pandemia. O compañeros que llevaban casa a casa los libros para poder procesarlos, los libros a nuestros propios compañeros que estaban en situación de riesgo para que pudiesen trabajar sobre ellos y pudiesen, por ejemplo, contar cuentos con esos libros desde las casas, procesar esos libros para que una vez que estuviese la biblioteca abierta pudiese la comunidad inmediatamente acceder a las novedades. Entonces, como desde las gracias que cada uno tenía, y cuando digo gracias, a mí me gusta mucho cocinar, por ejemplo. Entonces hacía cápsulas para cocinar, no sé, cáscaras de papa, que servían como suertes de papa frita. Entonces, como todos desde esas gracias, desde ese conocimiento acumulado, empezamos efectivamente a ponerlo a disposición de la comunidad. Eso es lo que hace una biblioteca finalmente. Y eso es lo que hace la gente que trabaja en una biblioteca, porque la gente que trabaja en una biblioteca es parte de esa biblioteca, es parte de esa comunidad. me encanta. Susana, vamos contigo ahora para preguntarte cómo lo hicieron, cómo se adaptaron, qué fue lo que más te gustó de lo que cuéntanos, porque quizás la gente puede conocer ahora a Ciedilig y el trabajo de fomento lector para literatura infantil y juvenil tan explorador que tienen allá. Bueno, sí, voy a contarte un poquito de eso, compartirlo con
con las personas que nos están escuchando, pero no puedo no aludir a lo que acaba de decir Marcela, porque creo que hay un gran desafío. Recién cuando decías nuevas tecnologías y después hiciste una corrección, Loreto, digo, me encanta esa incomodidad de, bueno, las palabras nos resuenan más de una cosa ahora, ¿no? Escuchamos el sonido anterior y escuchamos el nuevo, lo mismo que nos pasa con el lenguaje inclusivo, en fin. Entonces digo, bueno, eso que nos pasa de la incomodidad nos provoca hacer otras cosas, incluso en el uso del lenguaje. Entonces, cuando queremos decir nuevas tecnologías, por ahí yo pienso, nuevas no, porque no son nuevas, digo actuales, bueno, porque cuando digo actuales estoy hablando de la de ahora, que después quizá dentro de un año o aparece una nueva aplicación y ya la actual se refiere a ese otro mundo revolucionado por una nueva. Bueno, no sé, como ese juego, que me parece que también es algo que nos fue pasando durante la pandemia, inventar a partir de esa incomodidad, esa incertidumbre, ese no saber, no tener un mapa para seguir un camino, sino que digamos, la mayor fortaleza, si podemos capitalizarla, la mayor fortaleza de estos tiempos raros. Y particularmente quiero aludir a esto que plantea Marcela, que me parece un gran desafío, uno de los grandes problemas que ha tenido el campo de la lectura, es que me parece que en un punto ha profundizado lo individual, el individualismo. ¿Por qué? Muchas bibliotecas, a diferencia de lo que vos estás marcando, Marce, se han visto amenazadas por esta posibilidad de que cada uno en su casa accediera a un PDF, ya no tuviera que necesitar la biblioteca. Ese espacio, como tantos otros espacios públicos en el sentido de donde nos encontramos con otros, donde sabemos que devolver un libro no es solo devolver un libro, cumplir con una obligación, sino involucra la concepción más o menos tácita o explícita de que ese acto mío repercute en otro que tiene el mismo derecho que yo a leer ese material y a acceder, bueno, en fin. Ese plus de aprendizaje que tiene lo público es un aprendizaje directo pero encarnable, porque uno no es consciente todo el tiempo que devuelve un libro o que cuida o que un espacio público, un libro, cualquiera de los asuntos que nos vinculan con otro. Y esa noción de lo colectivo me parece que es parte de ese trabajo nuestro en la formación de lectores, porque la lectura tiene eso, tiene algo de individual. Cada lectura es una práctica absolutamente individual, y yo frente a un texto, lo mismo que la escritura, por supuesto, pero que a su vez tiene un anclaje colectivo, no tiene lógica, ¿sí? O sea, no existe sin lo colectivo, porque es lo colectivo lo que me trae a mí las noticias del mundo en el que estoy, y del que soy parte, y del que fueron mis ancestros. Entonces, y esto que sucede hoy me pasa con otros, aunque estemos cada uno encerrado en nuestro dispositivo, ¿no? Bueno, entonces me parece que ese es un punto sumamente clave para el desafío de la formación de lectores, de recuperar lo público como indispensable, porque me parece que ya que hablamos con tanta convicción sobre la dimensión política de la cultura y del acceso a la cultura y que la lectura lleva consigo, me parece que también la alerta de la preponderancia de lo individual es dejarlo pasar, es también un estudio político. Bueno, yo me saco el sombrero por la Biblioteca de Santiago, me lo venía sacando antes, por supuesto que me lo sigo sacando ahora por esta posibilidad. Esto no le ha pasado a todas las bibliotecas, esa reconversión en algo que realmente siguiera impactando en la identidad colectiva que tiene una biblioteca. Lo público, espacio público. Bueno, discúlpenme, soy un poco conversadora, pero cualquier cosa me levantás la mano.
Vamos, pero Bueno, se dirige, se sí. dirige. ¿Qué fue nuestro mayor desafío? Bueno, lo primero que tengo que decirte es una pequeñísima corrección a mi presentación. Yo ya no soy la presidenta, en la actualidad ya no soy la presidenta de Civil, Ujú, pero eso no me quita mi lugar de pertenencia desde hace 30 años a esa institución y de haber ujú. sido presidente un montón de años, pero bueno, forma parte también de esta manera de ser de esta institución, este, de, bueno, el ser presidente no significa más que un lugar que tiene una mirada sobre todo, pero en el que estamos todos metidos. Digo, ser presidente no significa que uno no barre la sede cuando llega, por ejemplo, o riega las plantas. Ese tipo de cosas que hacen que el llamarse presidente tenga un poco toda esa connotación que tienen las organizaciones sociales, ¿no? Bueno, también pasa, como decías vos, Marce, en una biblioteca cuya bibliotecaria se encarga de poner el piso. Bueno, eso La no directora significa también barre. claro. Eso no solo significa una posición activa sobre uno, bueno, los galones no son el centro, pero también tiene que ver con estas posibilidades de mirar y de hacer creciendo con otros, con las nuevas generaciones. Y tengo que decir con toda franqueza que en diciembre de 2019, cuando no sabíamos que iba a venir una pandemia, un grupo de jóvenes, de generaciones más jóvenes de Federico, hizo un planteo en la asamblea de fin de año en el que dijo, proponemos hacer algo vinculado con redes, y entonces en febrero de ese 2020 empezó a pensar en algo vinculado con eso, con todos unos peros, unas dificultades, una reticencia, un mucho hablar, a ver cómo lo íbamos a hacer, pero después vino la pandemia y entonces ya no hubo otra que ponerlo en marcha. Entonces, lo digo no solo por hacer la aclaración, porque me parece bien decir que soy la presidenta cuando no lo soy, pero también porque forma parte de ese ser, de ese dirigir que tiene que ver con animarse a pensar lo que antes no se había pensado, con riesgos que eso significa. Bueno, entonces fue así. Eso no quiere decir que el grupo de miembros más jóvenes de Sevilla se hicieron cargo de todo. Ahí estuvimos todos trabajando en eso. Obviamente que el dominio de las redes, y entonces siempre fuimos lentos en las redes. Afortunadamente se dio ese enorme dinamismo que imponen las redes. Pero bueno, creo que hemos hecho, bueno, estamos muy conformes en ese sentido, porque hemos podido hacer algo que tiene que ver con nuestro modo de hacer. Eh, no sé si es exitoso en términos de la cantidad de usuarios a los que uno llega, o por lo menos de los que uno tiene noticias, porque por ahí hemos hecho algunos, nosotros tenemos, bueno, ustedes saben, la costumbre de tomar mate, y entonces hace muchos años que hacemos un mateando que son unas conversaciones, bueno, como lo que podríamos estar haciendo hoy, que es un poco menos ampuloso que llamarlo conversatorio, y son mateando a veces esos mateando sumamente ricos, han tenido, qué sé yo, 20 personas, 40 personas como usuarios, como asistentes. Bueno, quiero decir, no sé si en términos numéricos siempre fue exitoso. No sé si lo fue así, pero sí sé que hay algo que, que significó un crecimiento. En nuestro Sí. crecimiento de formación de lectores y en el vínculo con ese público que puede acceder a lo digital y que ya tiene ese deseo sobre la lectura. Me gustaría contarles una brevísima experiencia. Hay tal vez, supongo, Loreto, que como hablabas debes haber estado mirando las producciones que hemos hecho en los últimos 2 años en Sevilla. Hay una que yo quiero capitalizar especialmente que se llama Bosque. Y son unos pequeñísimos cortos de no más de 1 minuto y medio, bueno, puede ser que alguno tenga 1 minuto 50, por decirlo, que se llama Bosque,
y surgió justamente frente a esta alerta que la naturaleza incendiada en nuestro país, no solo en nuestra provincia, en nuestro país, la tierra reclamando. Entonces surgió esta idea de hacer una pequeña lectura de literatura vinculada con el bosque, las plantas, el mundo natural, esa convivencia de plantas y bichos y animales. En una lectura muy pequeña, simplemente lo único que plantea es vos, ¿qué? O sea, esa palabra, bosque, transformándose en una pregunta al otro por esa homología de sonido, ¿no? Entre bosque y vos, ¿qué? Me parece que de ese tipo de desafíos estamos hechos. Nuestra misión es con los libros, es con la palabra, pero no es solo por la belleza de la palabra, sino justamente por lo que vinca, nos mueve en lo individual, pero que es parte de lo colectivo. Me parece que es uno de los grandísimos desafíos, insisto, de este tiempo. Bueno, en las políticas lo vemos, ¿no? Nosotros estamos asistiendo a ver un capitalismo salvaje. No, salvaje, bueno, de nuevo, esa palabra que nos queda incómoda. Bueno, ¿qué eran los salvajes? ¿Quién nombró salvaje a quién? Pero bueno, un capitalismo despiadado. Bueno, tal vez así. Entonces, me parece que esto no debemos perder esta perspectiva de que todo lo que nos ha vuelto creativo, nos ha empujado a ser creativos en nuestro hacer, tal no nos van a perder de vista esta posición de que la lectura tiene sentido porque enriquece la cultura de lo individual y de lo colectivo. A mí particularmente me gustaron mucho que publicó Cedilip en las historias de Instagram, que lo sigo, donde había una participación poética con la comunidad. Entonces te preguntaban, ¿eh? ¿Qué te evocaba? No sé, una cebolla, no me acuerdo cuál en particular. Pero creo que había un juego ahí entre la poesía, entre justamente esa utilización de la palabra, ¿ya? De lo poético y las emociones que teníamos todos en ese minuto cuando estábamos sumamente encerrados. Entonces, ahí creo que fue particularmente para mí, incluso viéndolo muy objetivamente, sin el nexo profundo que tengo hace años con Cedilic y con muchas personas del equipo, fue de agradecimiento, de hacer pensar, recordar, generar esas emociones. Así que se agradece. Además que siento que el trabajo presentado a través de las redes nos permitió como interiorizar aún más, como conocer aún de forma más cercana el trabajo de las instituciones que uno admira, que uno quiere, y de sus equipos. Es un trabajo tan colaborativo, como decía la Marcela, desde las habilidades individuales puestas en escena. Y eso se agradece mucho el trabajo que han podido desarrollar de compañía mutua, que eso es lo que estábamos haciendo también, desde lo creativo, acompañándonos, reflexionando, conteniéndonos. Entonces las actuales tecnologías también han sido un formato de contención. Y bajo esa perspectiva, y como ambas, y como también yo, nos gusta la literatura infantil y juvenil, y Marcela tiene las primeras guaguatecas a nivel nacional, y Susana trabaja también en fomento de literatura infantil y juvenil. No puedo ir cerrando esta conversación sin hacerles la pregunta, ¿cómo podemos relacionar las actuales tecnologías con el fomento lector de la primera infancia? A propósito de que una de las dos nombraba, decía, bueno, pero si los niños, las guaguas tienen, niños y niñas, los celulares desde los 7 meses en la mano, ¿cómo lo ven?
Mira, yo en relación a eso, nosotros durante mucho tiempo tuvimos en la guaguateca el préstamo de tablet para los bebés, para las guaguas, para que lo trabajaran en familia, con mediación en la misma sala. Eh, y, y finalmente muchas madres y padres y cuidadoras y cuidadores nos solicitaron no hacerlo. Había, y fueron mayoría, de hecho, los que nos pidieron justamente porque pensaban que sus hijas, hijos, hijes estaban con esos celulares y esos tablets y distintas máquinas desde muy, muy bebé. Entonces querían justamente una aproximación distinta. Una aproximación que considerara a lo mejor lo tecnológico, ¿ya? Pero desde esa presencialidad, ¿no? Desde lo más físico, ¿ya? Tal vez ese La acercamiento compañía. al libro. Me acuerdo de la historia que contaba una amiga, la amiga de una amiga que es su bebé, ¿ya? La primera vez que tuvo un libro en papel, tengo acá una hoja, ¿ya? Tomó el libro y le hacía así. Y fue muy frustrante porque no pasaba nada, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por lo menos desde esta biblioteca y desde este espacio, venimos de vuelta, ¿ya? Venimos de vuelta justamente desde esas tecnologías para bebés, ¿ya? O niños muy pequeños o la primera infancia, a lo mejor a lo más tradicional, ¿ya? Hoy día, de hecho, cuando la guaguateca se abre por la petición de las personas de asistir a la guaguateca, ¿ya? Y lo que hay en la guaguateca son libros, y hoy día además hay pocos juguetes, hay principalmente libros, todo ese material didáctico de alguna manera se sacó, porque limpiar cada piececita del Lego sería un poco complejo, ¿eh? Pero hay muchos libros, y lo que justamente nos pide nuestra comunidad es volver a ese espacio y volver a esos libros, ¿no? Que están en ese espacio en particular. Yo creo que efectivamente las tecnologías sirven, ¿no? Y Susana decía, claro, niños desde los 7 meses e incluso antes, es impresionante porque nacen con el chip puesto, o sea, es impresionante el manejo que tienen estos bebés de hoy día o estos adolescentes de hoy día de las nuevas tecnologías, ¿ya? Nacen efectivamente con ese conocimiento adquirido, o sea, es parte de una cosa ya casi genética, van con ese conocimiento adquirido. A nosotros adultos, los que estamos más viejos, nos cuesta muchísimo empezar a adquirirlo y a lo mejor nunca lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, claro, el planteamiento de alguna manera de estos padres, madres, incluso educadores, era justamente si esto ya lo tienen, ¿ya? Pero entonces démosles también otras posibilidades. Y indudablemente nos sirve cuando hoy día seguimos nosotros con talleres en línea para bebés, por ejemplo. Los lunes hay muchos talleres a través de Zoom que participan bebés. Y lo manejan esa plataforma mejor que sus propios padres o madres, ¿ya? Entonces, claro, hay un mix ahí, pero sí en algún minuto tuvimos que hacer la vuelta de efectivamente de, como esto ya lo tienen, volvamos entonces a eso primario, ¿ya? Y tomo lo que dice Susana, eso primario finalmente es la palabra, ¿ya? La palabra a través de un cuentacuentos, donde utilizamos esta red y donde efectivamente hay una parte, una persona del equipo que cuenta cuentos, que hace actividades a través de esta red, y que indudablemente tal vez en la sala en algún minuto están las tablets, pueden utilizarlas, pero el espacio lo quieren como un espacio justamente para lo que está, que son esos maravillosos libros. Bueno, yo qué decirles, a mí me parece que desde los distintos espacios en los que yo trabajo, está fuertemente la formación de docentes y la formación de mediadores, por ejemplo, desde el Plan Nacional de Lectura, con capacitaciones. Creo que digamos, el gran desafío de esta maravilla que es un acceso así casi universal, por lo menos en nuestras sociedades, o de un mayor número de personas con acceso a dispositivos,
A mí me parece muy hermoso que podamos seguir sosteniendo la convivencia de los formatos. Eh, es un poco complejo pensar cómo funciona el atractivo fácil que tiene lo digital, que parece, digamos que, bueno, tiene esta, porque tiene imagen, y bueno, ya sabemos que nuestros sentidos, los sentidos humanos, eh, ¿por qué existen los jingles para vendernos algo? Porque lo visual y lo sonoro, esa combinación del sentido de la vista y del sentido del oído, es sumamente atractivo. Son los dos sentidos que más usamos, por lo menos, bueno, y cada vez los desarrollamos más, además. Entonces, eh, claro que tiene un atractivo enorme ese formato. Por supuesto que los niños pequeños, entonces, es natural que se sientan atraídos. Bueno, y los adultos también podemos estar, no sé, si cada uno confiesa sus pecados, ¿cuánto tiempo puede estar mirando un TikTok detrás de otro o un Reel detrás de otro? Bueno, pero ahí mi único pero sobre eso es que creo que está ahí el riesgo del algoritmo, que me parece sobre eso es nuestro trabajo, por lo menos es en el trabajo en el que estoy estudiando un poco, investigando un poco, dentro de lo que hay, para pensar en la formación de lectores desde esa conciencia. Porque, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un enorme, pero un enorme riesgo de rebaño bobo, que es seguir el algoritmo. Porque si un niño ve o lee o asiste, no sé cómo, a esas producciones, este, por ejemplo, de poca calidad, o sea, ese dibujito animado que siempre es lo mismo, y ve eso, el algoritmo te vuelve a recomendar más como esos. Entonces, ese me parece que es nuestro gran trabajo, por lo menos, por eso digo estos pequeños gestos de civismo que apuntan a buscar otras vías de acceso, porque si no, somos como los caballos con anteojeras. Digo, vamos hacia algo que nos conduce y nos da más de lo mismo. Me parece que eso empobrece la lectura, porque lo que nos enriquece como humanos es justamente esto. Miren lo que nos ha pasado, nos hemos puesto mucho más creativos, por lo menos puedo decirlo desde la experiencia civil, en la producción de materiales de los últimos 2 años que en otro montón anteriores. Eso, la dificultad, lo nuevo, nos, nos desafía al cambio. En cambio, el algoritmo que se maneja así, ¿cómo son esos motores de búsqueda? Se manejan por cantidad de accesos. Bueno, en fin. Entonces me parece que ahí va. Entonces está muy bueno seguir pensando en la convivencia de los dos formatos y que parte de la formación de lectores es, por ejemplo, hacer algo que en la época de la televisión, porque yo soy tan vieja como que soy de la época en que la gente decía, uy, los chicos van a ver televisión y no van a leer. Bueno, hoy más o menos lo mismo. Me parece que ahí está el desafío de sentarnos frente con ellos, frente a eso que buscan y miran, para aprender, para ver la lógica de lo que miran y lo que perciben, aprender qué es lo otro que hay que seguramente nosotros no conocemos, y pensar cómo se buscan los contenidos, cómo se accede a los contenidos. Ese me parece que es el gran desafío. Por último, me encantó, hace un rato leí un posteo que hizo Gonzalo Oyarzún sobre una biblioteca que se abrió en Santiago. Lo había dejado acá a mano y ahora lo pasé. Tal vez vos la conocés, que es una biblioteca destinada a libros y niños que haciendo a niños jóvenes, haciendo hincapié en lo latinoamericano. Sí, es la Biblioteca Interamericana de literatura infantil y juvenil, que acaba de abrir en el barrio Matasur, un barrio en el centro histórico de Santiago. La abrieron hace nada, una semana. Yo no fui a la inauguración porque estaba en turno en la biblioteca, así que tenía que cumplir con mi deber en este espacio. Pero pensé eso cuando lo leí. Este es un modo, es otro de los modos de enriquecer el algoritmo.
que es pensarnos como lo público, lo colectivo, no solo ofreciendo o mirando algo que habitualmente no vemos, que es qué pasa en nuestros países cercanos. No, no digo con esto pelearnos con las producciones europeas, no estoy diciendo eso, pero que no falten las otras. Bueno, yo creo que con el algoritmo pasa lo mismo. Me quedo con las palabras que han podido tener en torno a enriquecer el algoritmo desde lo local, desde la producción comunitaria, desde lo público, desde la democratización al acceso, pero también poniéndole ojo a qué vamos a acceder en específico, como también sumar a estas lecturas digitales, sobre todo para la primera infancia, que no falte el carácter humano, el acompañar, el poder leer en voz alta, el que pueda existir la conversación y desde esa perspectiva aunar los criterios desde las tecnologías actuales, pero que incluya también el carácter humano, lo individual que lo vuelve colectivo también. Solo me queda... Te decía, perdón que vuelva a entrar. Por eso te decía, una mamá, un papá, un hermano, una tía, sentados con el niño frente a una pantalla. Sí. En el libro lo tenemos más naturalizado, pero frente a la pantalla no, los dejamos solos frente a los libros, frente a las pantallas desde muy pequeños. Por eso hacía con ese dato, de mirar con otros. Mirar con otros, concuerdo mucho, rescato también ese comentario del acompañamiento también ahora, no solo del libro, sino que también de la pantalla. Para ir cerrando, porque ya estamos muy pasados, me están mirando, agradecer a todas las personas que nos pudieron acompañar hoy presencialmente, pero también desde la virtualidad, y agradecerles a ustedes por su tiempo, por la disposición, por sus experiencias y comentarios. No, a ti, Loreto, ha sido una excelente dueña de casa. Gracias. Tremenda tu casa, en todo caso, hermosa tu casa. No, Está bonito. Ha sido muy grato efectivamente esta conversación con Susana, las preguntas que nos has hecho, cómo nos has llevado a reflexionar. Así que, de verdad, muy agradecida. Un gusto, Susana. O sea, Marcela, perdón. Pensar con otro, conversar, siempre es una práctica humana tan indispensable. Así que muchas gracias por ese espacio. De verdad, de verdad. Sí, también la conversación nos permite, como diría como Daniel Goldin, como no adivinar, sino que construir el futuro. Y yo creo que a través de estas conversaciones podemos ir pensando como para dónde va la micro y cómo queremos hacerlo. Un abrazo desde acá, desde la gran casa. Así. Cuídense y muchas gracias por este encuentro. ¿Estamos listos? Gracias. Les voy a mandar fotos entonces como posterior y nos tomáis una foto y les voy a mandar una foto que nos vamos a tomar así como presencial, así en Zoom y semipresencial, a ver si es que podemos y se las mando después para poder compartirla. También. Muchas gracias. Estamos en contacto por correo. Gracias por su tiempo. Han sido muy, muy amables. Chao, chao.